Hola, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio en la silla rota. Hoy, y a raíz de las elecciones primarias en Estados Unidos, les quiero hablar de un tema que es bastante importante, y más porque las elecciones presidenciales en ese país se realizan ya en escasos 9 meses, el 6 de noviembre del 2012, y es sobre el sistema electoral norteamericano, el denominado colegio electoral. Bueno, y antes de hacer mis 3 críticas a este sistema, quiero en primer lugar definirlo. ¿Qué es el colegio electoral? Bueno, en realidad es un grupo de electores, son 538 en total, que son los electores de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Cada estado de la federación tiene un número de electores que equivale al número de escaños que tienen de representación en el Congreso, haciendo un total de 538 electores. Estos electores son en realidad quienes eligen al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos en fórmula conjunta. En realidad no se trata del voto popular, no se trata del sufragio de los ciudadanos quien decide. En realidad los ciudadanos, si bien en la boleta tienen el nombre y la imagen del presidente y el vicepresidente, por quienes están votando son por los electores, por estos electores que aparecen por números distintos de acuerdo al estado. Son 538 electores, como les mencioné, y de estos electores se necesita tener un número mínimo de 270 para poder ser electo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, cada estado tiene distintos métodos para elegir sus electores. En 48 de los estados, el candidato o candidata que tiene la mayor parte de los votos del estado se queda a todos los electores. Es decir, si en una votación en un estado yo tengo 51% y mi contrincante más cercano tiene 49%, yo, a pesar del escaso margen en voto popular, me quedo todos los electores de ese estado. Ahora bien, hay 2 estados que no lo hacen así, son excepciones a la regla. Uno es Nebraska y otro es Maine, donde parte de sus electores sí se determina por quien tiene mayor número de votos en el estado, pero el resto se determina por quien tiene el mayor número de votos a nivel distrito. Entonces podemos tener el caso de un estado como Nebraska, donde de sus 5 electores, 4 sean republicanos y 1 sea demócrata, o viceversa. En fin, esto lo traigo a colación porque este sistema de colegio electoral es una elección indirecta. Como les decía, en realidad no son los ciudadanos quienes eligen al presidente de Estados Unidos. Los ciudadanos eligen a sus electores y estos electores, a su vez, de manera automática, escogen al presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, habiendo definido este sistema, quiero platicar de las 3 grandes críticas que tengo. Este sistema da un mayor peso a ciertos estados sobre otros. Como les comentaba, el número de electores de cada estado se define por el número de escaños que tienen en el Congreso. Siendo así, hay estados muy grandes, como California, que tiene 55 votos electorales. 55 de un total de 538. Entonces, un solo estado de 50 tiene más del 10% del peso en esa decisión. California tiene 55, Texas tiene 38, Florida y Nueva York tienen 29. Esos son los estados más importantes en peso específico. Y por el otro lado, del otro lado del espectro, hay estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Washington, el estado, no la capital, que nada más tienen 3 votos electorales. Esto, pues, por supuesto, genera profundas inequidades. Al final del día, los candidatos, al hacer su ejercicio de campaña, pues prefieren enfocarse en los grandes estados que en los estados pequeños, en detrimento de la ciudadanía y del debate informado en los mismos. Yo preferiría irme a California y ganar 55 votos electorales que irme a Wyoming y tener nada más 3. Y por supuesto el dinero que se gasta en las campañas en cada estado es muy distinto. Una segunda crítica es que este sistema desestima el voto popular. En primer lugar, no es proporcional, como ya un poco hemos visto. Un ejemplo, en la campaña de 1968 existían 2 candidatos, Richard Nixon y Humphrey. La diferencia que tuvieron en el voto popular fue apenas de un 1%. Es decir, Nixon apenas tuvo
500,000 votos más que Humphrey. Sin embargo, en términos de colegio electoral, Nixon tuvo 301 votos y Humphrey tuvo 191. Es decir, una diferencia de un 1% en el voto popular, en realidad, y en los votos electorales, que son los que cuentan, se tradujo una diferencia de 40%. Y no solamente eso, no solamente no es proporcional, sino que pasa a un segundo el sufragio popular. Todos conocemos ya el caso del 2000, cuando el candidato demócrata Al Gore tuvo más votos populares que George Bush, cerca de 500,000 votos más, y sin embargo perdió la elección, porque en el colegio electoral George Bush tuvo 271 votos y Gore tuvo 267. Entonces, es un sistema que hay que tomar con mucho cuidado. Finalmente, la tercera crítica que tengo, es un sistema donde el ganador toma todo. Entonces, desincentiva la pluralidad y la formación de terceras o cuartas opciones. En realidad está un estado y quien gana ese estado con la mayoría de los votos, ¿no? O con un margen sobre el siguiente, se queda todo el estado. Entonces es un sistema de que el ganador toma todo y entonces se margina la proporcionalidad y se margina la diversidad en la sociedad. Teniéndose en cuenta, pues esas son las tres grandes críticas al sistema del colegio electoral y espero las tengamos en cuenta en la evaluación de las campañas y de los candidatos para las próximas elecciones en Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima.